misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Bien, hermanos, muy buenos días y muy buenas tardes. Dios los bendiga. Hoy en esta ocasión no quise interrumpir este canto que estaba entonándose, un canto 100% bíblico basado en la porción de Lamentaciones, capítulo 3,
desde el versículo 22 hasta el versículo 31, una porción que en sus orígenes fue muy triste, cuando la ciudad de Jerusalén había sido completamente destrozada, destruida, cuando por desobediencia a nuestro Dios permitió que viniera un imperio, el imperio de Babilonia, y destrozara la ciudad, y la gente estaba pues muriéndose de hambre. La gente inclusive se llegaron a comer a sus propios hijos, hubo canibalismo, y en medio del dolor Jeremías escribió esta porción de las Lamentaciones, que hoy es una bendición para nosotros, cuando en aquel tiempo pues era un canto, realmente un canto de tristeza. Pero damos gracias a Dios hoy en esta mañana por permitirnos estar aquí con ustedes. Hemos estado en algunos momentos, o he estado en algunos momentos pues de salud bien, en algunos decaído, otros bien, otros mal y otros peor. Pero aquí estamos hoy en esta ocasión, en esta tarde, aquí a esta hora en el centro del país. Son poquito después de las 12, en algunas otras zonas que nos están viendo sé que es todavía de mañana. Y pues gracias a Dios, hermanos, que nos permite hoy, podríamos decir, congregarnos en su nombre para estudiar un poco de su palabra, y pues darle gracias a Él, porque Él es digno de la suprema alabanza. Hoy en esta mañana también quiero darle gracias a Dios que hace unos días nos permitió ir al hospital, y conocimos a un matrimonio donde el Señor aceptó a Cristo como Salvador personal. El nuevo hermano en Cristo, el hermano se llama Humberto Lascano, y pues rogamos sus oraciones por él también. Él tiene un problema de cáncer de pulmón, y pues ahí en medio del dolor, los dos, uno con páncreas, cáncer de páncreas, y otro con cáncer del pulmón, pues ahí empezamos a platicar, y pues llegó a buen fin en el asunto de que conoció a Cristo como Salvador personal. Entonces pues Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios se porta bien. Los que nos portamos mal somos nosotros somos los que nos alejamos, le desobedecemos y tantas cosas más. Por eso a veces no nos va tan bien, ¿verdad? Hoy en esta mañana, hermanos, quiero invitarles por favor a que abran su Biblia. Queremos compartir una porción ahí muy famosa en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, en el capítulo 11, el mundialmente conocido como el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11. Dice aquí la porción, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Note esa frase prácticamente determinante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer, como hace un rato comenté, en el famoso capítulo de la fe, en donde algunos lo han llamado también el Salón de la Fama de Dios, en donde se enumeran varios
personajes de la Biblia que por la fe alcanzaron grandes cosas. Por la fe ellos agradaron a Dios. Y hay una frase muy interesante ahí en ese capítulo que dice que el mundo no era digno de ellos. O sea, el mundo no merecía haber tenido ese tipo de gente aquí en la tierra. Entonces, hermanos, hoy en esta mañana quiero compartirle un tema que es muy importante en nuestros días: ejerciendo mi fe. Ejerciendo mi fe. El tema de la fe es un asunto, hasta cierto punto se ha convertido muy espinoso, es decir, muy polémico. Algunas veces tenemos la idea de que fe es algo, una emoción tan grande que tenemos, que empezamos a gritar y a expresarnos de cierta manera y decimos, es que el hermano fulano tiene mucha fe. Una ocasión una hermana nos comentaba y dijo, es que no a todos nos pega igual la fe. Y así encontramos muchas frases por el estilo. Me acuerdo cuando su servidor era niño y que había algunos hermanos que oraban de cierta manera, un poquito podríamos decir, por llamarle así, ¿verdad? Por no llamarle de otra manera, muy elocuentes. Y un familiar mío decía, es que el hermano fulano ora con tanta fe. Y a veces confundimos el asunto de la fe con un asunto de emociones. Y déjeme decirle lo siguiente, la fe no es lo mismo que las emociones. Estamos en una época muy complicada, muy difícil. Estamos en una época demasiado dolorosa, en donde las familias están perdiendo muchas cosas. Se están perdiendo trabajos, se están perdiendo posiciones económicas, se está perdiendo la paz y la tranquilidad. El índice de abuso familiar está creciendo, el índice de abusos sexuales está creciendo de manera alarmante, se está disparando. Estamos en momentos muy difíciles. Y es en el momento en el cual se requiere ejercer la fe. Normalmente queremos ver milagros, queremos ver cosas sobrenaturales. A veces nos preguntan, oiga, ¿y en su iglesia hay milagros? Porque en la mía sí. Y empiezan a decir, es que tal persona que iba en silla de ruedas se levantó y caminó, y que tal persona fue sanada, y que tal persona, hay milagros. Y pues si se realizan bien, qué bueno, gracias al Señor. Dios tiene el poder para salvar. Dios tiene el poder para sanar en este tiempo. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios no está limitado a una época. Ciertamente, en algunas épocas fue más evidente, como en el tiempo apostólico, que la gente buscaba señales y el Señor, en la necedad de ellos, en su incredulidad, tuvo que mandar señales. Yo creo que Dios puede sanar hoy, yo lo creo, y yo soy un ejemplo de ello. Sin embargo, podríamos decir que Dios no solamente realiza milagros de sanidad, hay muchos tipos de milagros que Dios está haciendo en este momento. Yo le comentaba hace unos días, una persona que conocimos en el hospital, conoció de Cristo, el nuevo hermano en Cristo, Humberto. Ese es el milagro más grande, porque ¿de qué serviría sanarnos de un cáncer y luego al morir ir al infierno? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Lo más importante es que el Señor sane nuestra alma, salve nuestra alma. Ese es el milagro más grande. Y entonces el asunto de la fe, para que haya milagros, se necesita fe, pero también se necesitan crisis, problemas. Si usted analiza la Biblia, los milagros se realizaron o los milagros se llevaron a cabo cuando había crisis, cuando había problemas, cuando había dificultades. Usted va a recordar aquella ocasión cuando los discípulos iban en la barca y que se levantó una tempestad y el Señor
calmó la tempestad, inmediatamente hubo gran bonanza, dice, se acabó la tempestad de golpe, de tajo, se acabó la tempestad. Entonces tuvo que haber una tempestad para que haya un milagro. Tiene que haber problemas para que haya milagros. Y para que haya milagros se requiere fe. Fe. Estamos en una época en la cual Dios está realizando también milagros. Diferentes tipos de milagros. Hay gente que no tiene un trabajo ahorita. Está buscando desesperadamente un trabajo. El milagro para él, ¿cuál sería? Encontrar un trabajo. Entonces, ¿hay milagros? Sí. Hay gente que está ahorita en el hospital desesperada porque su familiar está con el COVID. Y de repente empieza a evolucionar y se cura. ¿Hubo un milagro? Hubo un milagro. Gracias al Señor, hace unos días algunos amigos pastores ingresaron urgentemente a los hospitales por COVID. Ahorita algunos de ellos ya están predicando. ¿Milagros? Milagros. Dios hace milagros todavía. De diferente manera, pero hace milagros. Pero se requiere la fe. Por eso en la porción que acabamos de leer, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, a veces lo hemos aprendido de memoria este versículo, pero no lo entendemos. ¿Qué es la fe? La fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Estar convencidos de que algo va a llegar. La certeza, tengo la certeza de que va a llegar. La convicción de lo que no se ve, estar convencido de algo, aunque no lo estoy viendo. No lo veo, pero creo que va a venir. Nosotros tenemos la convicción, la fe, de que el Señor va a venir otra vez por nosotros. Él lo prometió, no lo hemos visto, pero lo creemos, eso es fe. Entonces, ejerciendo la fe. El asunto, hermanos y amigos, es que en la Biblia la palabra fe tiene varios usos, varios significados. Por ejemplo, ahí encontramos en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y luego dice fe. Esa fe que menciona ahí, ¿es la misma de Hebreos 11? No, es otro tipo de fe. Es decir, la fe tiene varios significados en la Biblia. Si vamos al diccionario, ¿qué es la fe? La fe, nos dice el diccionario, que es confianza. Dice, es un buen concepto que se tiene de algo o de alguien. Eso es lo que el diccionario nos dice acerca de la fe. Dice, es la confianza o buen concepto que se tiene de algo o de alguien. Es crédito que se da a las cosas por la autoridad del que lo dice o por la fama que tienen. Es decir, vamos a creer lo que se dice o lo que dice la persona o lo que dice tal persona por lo que se está viendo o por la fama que se tiene. La fe es conocer a alguien y confiar en él. Eso es fe. Se lo voy a poner un ejemplo. Si usted un día va caminando por la calle y lleva sus llaves y ve a un desconocido, X persona desconocida, usted le dejaría las llaves de su casa y le dice, vivo en tal calle, tal colonia, le daría, y aquí están mis llaves, se las dejo. ¿Qué vamos a decir? Pues no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Hay gente que no le vamos a dejar las llaves porque no conocemos. Y hay gente a la cual conocemos y por conocerla no le daríamos las llaves tampoco de nuestra casa. Sin embargo, hay ciertos amigos y ciertos familiares a los que ciegamente diríamos, no es ciegamente, pero diríamos así una frase, le dejo las llaves de mi casa. ¿Por qué? Porque confío en él. Porque confío en él. Hermanos, hoy vamos a hablar de los diferentes explicaciones que la Biblia nos da acerca de la palabra fe y cómo ejercer en el asunto de la fe. Por ejemplo, la palabra fe en la Biblia, como se menciona en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí la palabra fe
tiene que ver con fidelidad y confianza en alguien. Es que tenemos la confianza porque es fiel. Fidelidad. La segunda cosa también que encontramos en la palabra fe en la Biblia, fe es un grupo de enseñanzas o un conjunto de enseñanzas, un conjunto de creencias. Es lo que significa la palabra fe también. Por eso el apóstol, o Judas, perdón, dice en Judas solamente tiene un capítulo. En el versículo 3 dice, Judas, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido dada a los santos. ¿De qué fe está refiriéndose? La palabra fe aquí se refiere a un grupo de enseñanzas o lo que también llamaríamos doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Una enseñanza sistemática, una enseñanza profunda. Hay grupos religiosos que dicen, no, es que la doctrina no importa. No importa. Lo que importan son las señales y los milagros. No, la doctrina no. Claro que importa la doctrina. Aquí Judas lo está diciendo. Hermanos, dice Judas, es necesario que les enseñe acerca de la fe que una vez se nos dio. Por eso andan por ahí tantos falsos maestros, falsos apóstoles que se autonombran el apóstol fulano y que el apóstol sultano, que el apóstol, ya hay hasta mujeres apóstolas. No existe esa palabra apóstola, ¿verdad? Pero yo la inventé ahorita. La apóstola. No hay en la Biblia. Actualmente no existen los apóstoles. ¿Pero por qué se autonombran apóstol? Porque no toman en cuenta el grupo de enseñanzas de la Biblia. En este caso, la fe. La fe una vez dada a los santos. Es importante, hermano, que usted conozca las enseñanzas de la Biblia, para que no vengan y nos enreden. Discúlpeme la expresión, pero voy a decirlo así, para que no vengan y nos cuenten, porque es lo que pasa. Nos cuentean, nos cuentan relatos. Es que el Señor me reveló anoche, y es que el Señor me dijo anoche. ¿Y qué hace la gente? ¿Lo cree? ¿Por qué? Porque no conocen bien la fe. El grupo de enseñanzas bíblicas, que Cristo es Dios, que Cristo nació virginalmente, que Cristo viene, que la fe es la que nos salva, salvos por la fe, sin las obras, el bautismo no ayuda para la salvación, que no existen apóstoles actualmente, los apóstoles solamente los que el Señor escogió, y Pablo de una manera milagrosa, son los únicos apóstoles que hay. Pero si entendiéramos bien esta palabra fe, el grupo de enseñanzas, el conjunto de enseñanzas, el conjunto de doctrinas de la Biblia, no seríamos engañados. Por eso la gente pregunta, oye, ¿y por qué hay tantas religiones, hablando de grupos religiosos, o sectas, o denominaciones? ¿Por qué? Porque no han conocido bien la fe, el grupo de enseñanzas que el Señor nos ha dejado. La fe es fidelidad, la fe es enseñanza. La fe tiene que ver también con la salvación. Somos salvos por la fe. Y hay tantos versículos, hay más de 100 versículos, no es uno, no es dos. Nosotros utilizamos uno o dos nada más, ¿verdad? Hasta eso, por eso tenemos tantos problemas. Porque nada más nos aprendemos uno o dos textos de la Biblia sobre la fe y ahí se acabó. Y a veces hasta ni nos acordamos. No sé, por ahí dice la Biblia. Dice por ahí la Biblia... porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Dónde? Pues quién sabe, por ahí dice la Biblia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. Es decir, la fe es ser fiel a Dios, como dice ahí en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu.
La fe tiene que ver con un grupo de enseñanzas, un conjunto de enseñanzas que tenemos que conocer los creyentes en Cristo para no dejarnos engañar. La fe es un asunto de salvación. Somos salvos por la fe. El versículo más famoso de la Biblia, creo yo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí la palabra cree es asunto de fe. Entonces la fe tiene que ver con ser fiel a Dios. La fe tiene que ver con un grupo de enseñanzas que tenemos que aprender los creyentes. La fe tiene que ver con el asunto de ser salvos en Cristo por la fe. Y la fe tiene que ver con la confianza, con la creencia, con la convicción de las promesas que Él nos ha dejado. Él nos ha dejado un montón de enseñanzas y de promesas que es por la fe. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: mas el justo por la fe vivirá. Esto significa que somos salvos por la fe, no por lo que yo haga. No que soy salvo por portarme bien, no es por portarme bien, no es por asistir a una iglesia, llámese como se llame, bautista, metodista, presbiteriana, etc. No somos salvos por cómo me porto, soy salvo por la fe. Sí, el justo por la fe vivirá, pero también habla de que el justo día tras día debe vivir por fe, confiando en las promesas del Señor, confiando en que el Señor cumple sus promesas. Él dejó muchísimas promesas. Algunos estudiosos hablan de que nos dejó 33,000 promesas en la Biblia. Por ejemplo, Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Yo estoy con ustedes, dijo el Señor Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Y este fin del mundo tiene dos aplicaciones: hasta el fin del mundo en cualquier lugar del mundo, pero también tiene que ver con la época, hasta el último momento de tu vida. Ahí estoy contigo. Ahí el fin del mundo tiene que ver también con tiempo, espacio, tiempo, lugar, tiempo. Estoy contigo donde quiera que estés. Estás en México, en Corea, en Japón, en la India, en Argentina, en Uruguay, en Canadá, en Alaska. Ahí estoy contigo. Pero también estoy contigo hasta el último respiro que tú estés aquí en la tierra. Así es que si en este momento estamos atravesando por situaciones muy complicadas, muy difíciles, sea de salud, sea de trabajo, sea familiar, el Señor está con nosotros. Decimos: es que no lo siento. Y a veces ahí es el problema, que confundimos el asunto de fe con sentimientos. La fe no tiene que ver nada con sentimientos. No necesariamente la fe tiene que ver con sentimientos. A veces nuestros sentimientos son unos, pero la fe es otra cosa. A veces la fe es hacer algo contrario a lo que Dios, o contrario a nuestros sentimientos. Usted recuerda aquella ocasión cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salieron. Y el rey de Egipto, Faraón, dijo: ¿por qué los dejé ir? Cometí un error, vamos detrás de ellos. Y fueron, y iban a alcanzarlos. Era el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. El ejército más poderoso del mundo detrás de un pueblo que no tenía ni siquiera un cuchillo para defenderse. No tenía nada para defenderse. Y los encerraron. Estaban encerrados. El ejército venía y el pueblo de Israel solamente tenía enfrente el mar. No había escapatoria. Y Dios le dice: camina hacia adelante. Espera en mí, confía en mí, espérate. Y dice la Biblia que vino un viento, fuerte viento oriental, y abrió el mar. Avánzale.
Pero hermano, el asunto es el siguiente. Dios dijo, espera en mí, confía en mí, avánzale, pero confía en mí. Se va a abrir el mar. ¿Pero cómo? Hermano, el mar se abrió de allá para acá. El mar no se les abrió de aquí para allá para que fueran empezó a abrir y no, el mar se abrió de allá para acá. Es decir, cuando se abrió ya estaba todo el camino abierto. Vino un viento oriental, el viento era de allá para acá. Se abrió el mar de allá para acá y empezaron a cruzar. Sus emociones les decían, se acabó todo. Dios les dijo, avánzale, avánzale. Hermano, la emoción no tiene que ver con fe. A veces nuestras emociones son contrarias a la fe. Y le voy a poner otro ejemplo bíblico. Cuando Josué iba a cruzar con el pueblo de Israel el río Jordán para entrar a la tierra prometida, el río estaba crecido, estaba desbordado, traía una fuerza tremenda porque el río Jordán tiene una caída de más de 400 metros debajo del nivel del mar. Era una corriente fuerte, estaba desbordado y una corriente fuerte. Y Dios le dice a Josué, avánzale. Cuando los sacerdotes con su pie toquen el agua, el río se detendrá. Y yo no sé, hermano, yo no sé en aquel momento, pero yo, si hubiera sido sacerdote, yo lo hubiera pensado. Ver el río pasando vertiginosamente, fuerte, llevándose troncos, árboles, quizás alguno que otro animalito por ahí, desbordado y tocando el agua. Se va a abrir, no, pásale tú adelante. Yo le hubiera dicho a lo mejor a otros sacerdotes, tú ponte adelante. Las emociones decían, no se puede. ¿Cómo que tocando el agua? Cuando mi pie toque el agua se va a abrir. Se va a abrir. La fe no necesariamente son sentimientos. Y en el momento en el que el sacerdote tocó el agua, el río se detuvo. Un río que nunca se había detenido. Se paró por la fe. Las emociones decían, no. Así es que, hermano, amigo, la fe no tiene que ver necesariamente con emociones. La fe es un asunto de creer lo que Dios nos dice. ¿Para qué sirve la fe? Para hacerme salvo. La fe me sirve para agradar a Dios, dice Hebreos 11, donde acabamos de leer, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe para agradar a Dios aquí es creerle a Dios, tener la confianza plena en Dios. ¿Qué sentimos nosotros cuando alguien desconfía de nuestra palabra o de nosotros? ¿Qué le decimos? Desconfías de mí, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando alguien desconfía de usted? ¿Se siente contento? ¿Se siente muy complaciente? Qué bueno que desconfían de mí. No, nos molesta que desconfíen de nosotros. Nos molesta. Hermano, así es Dios. A Dios le molesta que desconfiemos de Él. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, no, si no tenemos fe en lo que Él nos dice, confianza en lo que Él nos dice, Él no va a estar contento con nosotros. La fe me ayuda para agradarle a Él. La fe me ayuda para hacer buenas obras. No se puede tener fe sin buenas obras. Santiago dice, así también la fe, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, aquí es un texto muy utilizado por un grupo de personas para decir, pues mira, la salvación es por obras, porque aquí dice Santiago. No, Santiago nunca está diciendo que la salvación es por obras. Santiago lo que está diciendo es lo siguiente: la verdadera fe produce obras. La fe auténtica automáticamente produce obras. Somos salvos por la fe en Cristo y de manera automática vamos a hacer buenas obras.
no está diciendo que la salvación es por obras, o que haciendo obras nos vamos a salvar. Simplemente Santiago está diciendo, las obras son la evidencia de que realmente tenemos fe. No está diciendo que la salvación es por obras. La verdadera fe produce obras. Es decir, ¿por qué ayudamos a la gente? Porque Dios lo dice en la Biblia. Ayuda a tus semejantes. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que seguir haciendo el bien y no desmayemos, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hacemos obras por fe. Por fe hacemos las obras. Entonces no se trata de hacer obras para salvarme. La fe produce buenas obras. Y también, hermano, la fe fortalece nuestra alma en medio de las dificultades. Mire, vaya por favor, si usted tiene su Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12, dice el apóstol Pablo, ya a punto de morir, en el calabozo, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, o sufro esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo de estar padeciendo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé en quién confío. Hermano, la fe nos da fortaleza en medio de las dificultades. Yo sé a quién he creído. Y si estoy sufriendo esto, es por algo que Dios va a traer bendición a mi vida. No sé cómo, pero va a traer bendición a mi vida o va a ser de bendición para otros en algún momento. Yo sé en quién he creído. ¿Usted puede decir lo mismo? Fíjese, le voy a compartir. Hace unos días le comentaba que le hablamos para Cristo al nuevo hermano Humberto. Problema de cáncer en pulmón. Él. Le hablé de Cristo. Después que terminé pensé, yo si no hubiera estado enfermo de cáncer, ¿le habría hablado de igual manera? Y la respuesta es no, porque yo no sé lo que es, no habría sabido lo que era padecer del cáncer. Y por eso yo le pude decir, mire, yo sé lo que le estoy diciendo porque yo tengo cáncer. Y eso abrió la puerta de su corazón para él. Hermano, Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida porque vamos a hacer bendición para alguien en algún momento. A veces decimos, pues yo no quiero ya sufrir. Pues a nadie nos gusta sufrir. Pablo no estaba en un lecho de rosas en este momento cuando él escribió esta porción. Él estaba en un calabozo del Imperio Romano. Y él dijo, yo estoy a punto ya de partir. El tiempo de mi partida está cercano. Pero yo sé en quién he creído. Tengo la confianza. Hermano, el confiar en el Señor en medio de la dificultad nos da alivio y descanso. Por eso dice el libro de Isaías, tú guardarás en completa paz, Isaías capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tener confianza en Dios nos da fortaleza en medio de estos momentos difíciles. Usted está pasando por situación difícil. Muy bien, la fe le va a ayudar para sobresalir y salir adelante. La fe verdadera, la fe auténtica, produce también obediencia. Produce obediencia. Dice el escritor a los Hebreos, ahí donde hace un rato leímos Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versículos 32 en adelante. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y fíjese, dice que por fe conquistaron reinos. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos. Dice, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjese esta frase interesante, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no estaba a la altura de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La fe verdadera produce obediencia y sacrificio. Y nos da relatos, un montón de hombres y mujeres, dice, una lista: Barak, Jefté, Sansón, Samuel, David, y otros más, dice, que tiempo me faltaría. Y empieza a mencionar algunas de las cosas que hicieron. Taparon bocas de leones, fuegos impetuosos, echaron a correr, a huir ejércitos enemigos, sufrieron, fueron maltratados, golpeados, aserrados, quemados. ¿Por qué? ¿Por qué aguantaron tanto? ¿Qué los impulsó? La fe. La fe, la confianza en Dios. No solamente la confianza en Dios, era por quién o a quién estaban sirviendo. Orgullosos de dar su vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, hermano, la fe, la verdadera fe, produce obediencia y sacrificio. Por eso no podemos decir que alguien que ama a Dios y no se sacrifica, que no sacrifica a veces dejar ciertas cosas. Decimos, no tengo tiempo para la palabra, estoy tan ocupado, pero sí tenemos tiempo para otras cosas como televisión, internet, redes sociales, etc. Alguien que tiene fe va a sacrificarse por estar cerca de su Señor. Alguien que tiene fe va a sacrificarse para estar con su Señor. Alguien que tiene fe va a sacrificarse por su Señor para glorificarle. Así es que la fe produce una vida de obediencia y de sacrificio. Y la fe produce una vida de crecimiento. La fe produce crecimiento en nuestra vida. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 8. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera en Cristo, la fe verdadera en Dios, produce en nosotros una vida de crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. No quedarnos simplemente con que soy salvo y ya, pues ya. La mayoría ahí nos quedamos. Pues sí, si me muero voy al cielo y se acabó. Pero no avanzamos más en nuestra vida cristiana. Y le digo, muchos creyentes tienen años, no han leído la Biblia, ninguna vez. Ninguna vez la han terminado. Y eso delante de Dios, no delante de la iglesia, no delante del pastor, sino delante de Dios, es triste. ¿Cuántos hombres y mujeres dieron su vida para que hoy tuviéramos la Biblia? Muchos fueron golpeados, escupidos, destrozados por tener una Biblia, por compartir la Biblia. Y nosotros ni siquiera tomamos tiempo para leer, aunque sea una hoja. La verdadera fe produce crecimiento espiritual. Y la verdadera fe ordena nuestra vida. La verdadera fe produce un orden en nuestra vida. Dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nos gustaría además estar con el Señor, sí, pero mientras estamos en este cuerpo, tenemos que servirle a Él. Mientras estamos aquí. Hermano, hermana, nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera. Dice el Salmo 90, porque los años pronto pasan y volamos. Parece que fue ayer que teníamos 5 años, 4 años. Hoy ya tenemos más de 50 años de edad. Algunos tienen 20, 30, pero parece que fue ayer. Los años se van como un pensamiento. Mientras estamos aquí, tenemos que vivir para Él, una vida ordenada para Él. Para Él. Nuestro trabajo es simplemente una faceta de la vida. Nuestra familia es una faceta de la vida para glorificarle a Él. La verdadera fe produce proclamar la salvación en Cristo. Yo no entiendo cómo alguien que es salvo, alguien que tiene a Cristo en su corazón, no puede compartir con otros de la salvación. Cuando nos sucede algo interesante, algo bonito, lo andamos compartiendo con los demás. Oye, mira, fui a tal tienda y por comprar, no sé, una sala, te regalan una tele. Ve, ¿no? La gente va. O mira, ve a tal lugar y ahí te van a regalar esto. A mí me lo regalaron, ve, para que te lo regalen. Es lo que tenemos que hacer con la salvación. Decirle a la gente, oye, ve a Jesús. Él te regala la salvación. Por fe. No te cuesta nada. La salvación no te cuesta nada. Es gratis. Porque Él ya pagó el precio. No es que no costó. A nosotros no nos cuesta. El precio lo pagó Jesús. El precio lo pagó Dios. Es gratis para nosotros. Pero ya se pagó el precio. Alguien pagó. Alguien. Y ese fue Dios y Jesús. Y es algo que tenemos que proclamar con la gente. La gente tiene que saber. Hay un canto que dice, tienen que saber quién es Jesús. Todos deben de saber quién es Jesús. Los conceptos erróneos que hay de Jesús se tienen que disipar. Y nosotros somos los encargados de disipar. Para algunos Jesús fue un profeta.
Para algunos Jesús fue un maestro. Para algunos Jesús fue un charlatán y estafador. Para otros Jesús simplemente vino a engañar. Pero no es así. Jesús vino a morir por sus pecados y los míos. Y los únicos que tenemos que disipar todas esas dudas somos usted y yo, que tiene Cristo en su corazón. Ejercer la fe en nuestra vida significa, tengo que compartir con otros de Cristo. Así es que, hermano, compartir la fe o ejercer mi fe no es tener unas emociones bonitas. Estoy contento, hoy sí tengo fe. No, la palabra fe tiene que ver con que tengo que serle fiel a Dios. Tengo que conocer bien el grupo de enseñanzas de la Biblia para que no me engañen, y compartir con otros para que no sean engañados. La fe tiene que ver con la salvación en Jesús. Somos salvos por la fe. La fe tiene que ver con confiar, después de ser salvo, confiar en Él, en su palabra, en sus promesas. La fe tiene que ver con el asunto de tener la convicción que está conmigo. Tener una vida arreglada, porque Él está conmigo. Una vida ordenada. A donde quiera que yo voy, Jesús va conmigo. El asunto es, ¿cómo tener fe? ¿Qué tengo que hacer para tener fe? Algunos dicen, es que, hombre, yo no tengo fe, me falta fe. Y a veces decimos, Señor, dame fe. Y oren, y a veces en tiempo de oración, hermano, oren por mí porque necesito más fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Se puede tener por kilos, por litros, por gramos, o tengo fe de los pies aquí al cuello, o tengo fe nada más hasta las rodillas. ¿Cómo es el asunto de la fe? Hermano, la fe no es un asunto de tener una cantidad de X, como algunos han mencionado. La falta de fe realmente es pecado. No confiar en Dios. Dice, es imposible agradar a Dios sin la fe. Por lo tanto, le ofendemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a obtener fe? Número 1, por la palabra. Por la palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a tener fe usted? ¿Cómo voy a tener fe yo? Pues estudiando la palabra, conociendo la palabra, memorizando la palabra, practicando la palabra. Ahí en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque en él meditarás día y noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? Es leer la palabra, estudiarla, memorizarla, llevarla al corazón y practicarla. Aunque no tenga ganas. Es que ese es el asunto. Es que yo no tengo ganas. No se trata de tener ganas. Es guardarla en la mente, en nuestro corazón, la palabra. Y luego obedeciéndola. Practicarla. No solamente ser oidores de la palabra, dice el escritor Santiago, sino ser hacedores de la palabra. Entonces la base es la palabra. Tener la palabra en el corazón, conocerla, meditarla, practicarla. Meditarla significa reflexionar en ella. No es nada más tenerla por tenerla. El texto de memoria, decimos los textos de memoria como un cotorrito o un loro, ¿verdad? No, es tenerla en el corazón, en la mente y estarla repasando continuamente, repasando y repasando. Y luego practicarla. Y hermano, cuando vienen esas cosas, practicarla, y vienen las dificultades y los problemas, ahí es cuando entendemos la palabra. Las dificultades nos enseñan a tener fe. Si a usted le dijeran que le quedan, no sé, un mes de vida,
¿qué haría? Tiene una enfermedad X y le queda un mes, no, le quedan, vamos a hacer un poquito más, le quedan 3 meses de vida. ¿Qué va a hacer? A llorar, llorar y llorar, ¿verdad? Llore y llore, ya me voy a morir, y ya me voy a morir. Es lo que normalmente haríamos. Los hermanos, es una dificultad. Ahí es una oportunidad buena para ejercer mi fe. Bueno, el Señor me va a dejar 3 meses. ¿Qué debo hacer? Pues aprovechar tiempo con la familia, con los hermanos, y estar contento porque me voy a presentar ante mi Dios. Ya se va a acabar todos los problemas aquí en la tierra. Ya me voy, gracias Señor. Es más, ya me quiero ir. ¿No diría eso? Como cuando le dicen, usted se ganó un viaje a la playa con los gastos pagados. ¿Cuándo se va el viaje? ¿Cuándo es el viaje? Dentro de 3 meses, y estamos desesperados porque pasen los 3 meses, porque ya me quiero ir de viaje a Cancún, al mejor hotel, con toda la comida que uno quiera. ¿A poco no estaría desesperado por ir? Sí, hermano, el cielo está mejor que cualquier lugar en Cancún o en el mundo. Ya, Señor, ya me quiero ir. ¿No diría eso? Diríamos eso cuando nuestra fe está ejercitada. Las dificultades hacen crecer nuestra fe. La palabra, las dificultades, y también orándole al Señor. La última porción que vamos a leer, Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24, el Señor Jesús hablando. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Tenemos que reconocer, Dios, la verdad, soy incrédulo. Me falta confiar en ti. Perdóname por no confiar en ti. Ayuda mi incredulidad. En otros términos sería, fortalece mi fe. Señor, las circunstancias, se me dificulta confiar en ti. Creo que eres poderoso. Fortalece mi fe. Fue lo que este hombre dijo. Al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo lo es posible. Es que el hombre, Señor, creo, tengo algunas fallas, me cuesta un poquito creerte, fortalece mi fe. Hermano, en ese momento, hermana, en ese momento es importante que veamos si realmente estamos ejercitando correctamente nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestro servicio al Señor, nuestra creencia en las enseñanzas del Señor, en nuestra vida ordenada para el Señor. Eso es la fe. Confiar en Él para salvación, conocerle a través de las Escrituras, el grupo de enseñanzas. En base a eso, una vida de servicio para con Él. En base a Él, ese servicio, compartir con otros de Cristo. En base a eso, en medio de los problemas, confiar que Él está conmigo. Y que pase lo que pase, aunque me duela, aunque no me guste, aunque no estoy de acuerdo, eso es lo mejor para mí. Y simplemente le pido paz y tranquilidad. Es algo por experiencia que yo le comparto. Hay cosas que no podemos arreglar. Solamente un milagro lo puede hacer. Tenemos un Dios de milagros que no actúa a mi capricho. Él actúa como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Pero en medio de la dificultad, Él nos da la paz y la tranquilidad. Dice, hijo mío, déjamelo, yo me encargo.
Yo me encargo. Así es que en este momento yo le invito a que tomemos la decisión de ejercitar correctamente nuestra fe, en ser salvo en Cristo, en conocer su palabra, el grupo de enseñanzas que nos ha dejado. La doctrina es importante, en serle fiel en nuestro servicio, en compartir con otros de su salvación, y que en medio de los problemas confiar en que Él está con nosotros. Le gustaría en este momento, orarle al Señor y decirle: Señor, quiero ejercitar correctamente mi fe. ¿Le gustaría? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, en esta hora te glorificamos porque es por tu gracia que estamos con vida en este momento. No lo merecemos. Realmente tu misericordia es grande y por eso hoy estamos con vida. Perdónanos, Dios, porque te hemos ofendido de palabra, te hemos ofendido con el pensamiento, te hemos ofendido con nuestras actitudes y con nuestra rebeldía. Perdónanos porque no hemos sido agradecidos contigo. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas hoy en este momento a cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo en este momento esta enseñanza. Que nos enseñes a ejercitar correctamente nuestra fe. Señor, que nos sumerjamos en tu palabra para conocerte más, conocer tus enseñanzas. Que nos enseñes a serte fieles en tu servicio. Que otros conozcan de Cristo a través de nosotros y en medio de nuestras dificultades nos des paz. Paz, como alguien dijo, en medio de las tormentas y las tempestades. No te pedimos, Dios, que nos quites la tempestad necesariamente, sino que simplemente nos des paz. Bendice a los hermanos que están enfermos, los que tienen familiares enfermos. Que tú puedas darnos, Señor, a los que estamos enfermos, fuerza en medio del dolor. Y bendícenos, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Y por último, quiero hacerle una invitación. Si usted hoy en esta tarde o mañana, dependiendo la hora que esté viendo esta enseñanza, quiero comentarle que la fe tiene que ver con la salvación en Cristo. Usted no va a poder ejercer su fe si primeramente no le entrega su vida a Jesús. Si usted no obtiene la salvación que Jesús le ofrece. Y uno dice, ¿salvación de qué? La Biblia enseña que usted y yo y todas las personas de este mundo somos pecadores por herencia y por práctica. Es decir, obtenemos nuestra forma de pecar por herencia, ya lo traemos en los genes. Pero también somos pecadores porque practicamos el pecado, porque decimos mentiras, porque tenemos malos pensamientos, porque decimos groserías, obscenidades, porque tenemos envidia, porque tenemos rencor. Y todas estas cosas, y podríamos mencionar muchas otras más, que no son tan escandalosas, pero son ofensivas a Dios. Cada pecado es una ofensa contra Dios. Sea una mentira blanca, a veces decimos, o piadosa, pero es mentira, ofende a Dios. Cada mal pensamiento contra alguien es un pecado y ofende a Dios. Nuestra envidia por el vecino, por el amigo, por el familiar, por lo que tenga, auto, casa, etc. La envidia ofende a Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y que por haber pecado merecemos la condenación eterna, el infierno. Y no es algo que estamos usando para engañarle o para asustarle y que se venga a nuestras iglesias, no. El Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Y el Señor no intentó nunca engañar ni asustar a nadie. Simplemente dijo la verdad. Y es lo que le estamos comentando. El infierno es una realidad.
La Biblia dice que cuando muramos iremos a ese lugar llamado infierno. Nuestro cuerpo ahí va a quedar y lo van a sepultar, lo van a cremar, etc. Pero nuestra alma va a ir a un lugar que la Biblia llama infierno. Y cuando uno muere y entra al infierno ya no puede salir. No hay ritos, no hay ceremonias, no hay oraciones, no hay nada que nos pueda sacar. Nada. Por eso la oportunidad es ahorita que estamos con vida. Por eso es que Jesús vino a morir por sus pecados y los míos. Todos sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y lo agarramos de una manera muy superficial. Jesús tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Es decir, quien debió haber estado ahí en la cruz éramos usted y yo, porque nosotros sí somos pecadores. Jesús no. Pero Él dijo, no, yo tomo el lugar de ustedes. Yo muero en la cruz por ustedes. Porque si ustedes mueren van al infierno. Pero yo soy todopoderoso. Y puedo despertar o puedo resucitar por mi propio poder. Y sí lo hizo, Él tomó nuestro lugar. Estuvo 3 días sepultado, 3 noches sepultado. Al tercer día Él resucitó y Él está vivo en este momento. Y Él quiere entrar a su corazón y perdonar sus pecados y quiere salvarle. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si Pedro, Juan, Pablo, Luis, María, etcétera, o como usted se llame con el debido respeto, oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Jesús quiere entrar a su corazón, quiere perdonarle todos sus pecados y quiere salvarle. No estamos hablando de iglesia, es Jesús el que quiere perdonarle sus pecados. Y Jesús va a entrar a su corazón, al de usted, si le hace una sencilla oración. Dice la Biblia, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La manera en que Jesús va a entrar a su corazón es a través de una sencilla oración, una sencilla invocación. Usted necesita decirle a Jesús que entre a su corazón. Dígale a Jesús lo siguiente: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, reconozco que te he ofendido. Te abro la puerta de mi corazón. Quiero que por favor tú entres. Quiero que perdones todos mis pecados y que me salves. Y te doy las gracias porque tomaste mi lugar en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted le abrió a Jesús su corazón hoy en este momento, a través o a causa de este video, yo le invito a que por favor, ahí en un mensaje, lo que llaman inbox, un mensaje personal, me lo haga saber. Usted me diga, hermano, yo le abrí a Jesús mi corazón a través de este video, o este video me ayudó. Por favor, hágalo saber y nos buscaremos la manera de comunicarnos con usted y ayudarle. Hermanos, vamos a despedirnos hoy en este momento y vamos a hacer una oración para concluir nuestra actividad. Padre, gracias te damos por este día. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a todos los hermanos que se conectaron, los que se conectarán más adelante. Bendíceles. Todas las personas que verán esta enseñanza, bendíceles. Padre, gracias por ese tiempo, por los hermanos que están enfermos, que tú les bendigas y les fortalezcas. Hay gente que está ahorita sufriendo por cáncer, gente que está sufriendo por el COVID o por otras tantas enfermedades. Señor, por favor, fortalécenos en medio del dolor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto estar hoy en esta ocasión con ustedes. Les invitamos la próxima semana, si el Señor nos deja con vida todavía, pues aquí estaremos. Les rogamos sus oraciones, que en esta semana tengo algunas citas médicas que Dios pueda dirigir a los médicos, y también pues que Dios siga supliendo pues las necesidades que una y otra vez se van presentando, así mismo como ustedes, que Dios les siga supliendo sus necesidades emocionales, espirituales, económicas, de salud, que Dios pueda proveerles también, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, y pues agradecemos a cada uno de los hermanos que nos han puesto por ahí algunos mensajes. Algunos hermanos nos mandan sus saludos, algunos hermanos contentos por estar con nosotros hoy en esta mañana.
los hermanos de Tlaxcala, la hermana Betty, la hermana Lila, la hermana Lila de allá de San Antonio. A la hermana Betty, pues mi esposa le manda saludos también. Bueno, a las dos hermanas les manda saludos, a la hermana Betty, a la hermana Lila, a Fanny también, una joven, bueno, ya está joven, ya la conocimos niñita, que también tenemos una gran amistad con su familia, y a algunos otros hermanos más, la hermana Adriana de allá de Guadalupe, Nuevo León, el hermano Hamilton también, a la hermana Elizabeth Quintana, al hermano Luis Moisés, a Edwin, su hijo, que también lo conocimos desde niño, desde que tenía como 4 o 5 años, y ahorita es un señor, don Edwin, así bromeamos, ¿verdad? Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que nos han estado viendo, acompañando, que Dios les siga usando, guardando, protegiendo, proveyendo en sus necesidades, y tomemos la decisión en esta semana de ejercer o ejercitar nuestra fe. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana, y si en algo podemos servirle, háganos saberlo a través de un mensaje, le digo lo que llaman inbox, o un mensaje personal. Ahí estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga, hermanos.